Le doy la bienvenida a María Corina Machado, precandidata para las elecciones primarias de la oposición por 20 Venezuela, quien me acompaña desde Caracas. Ya habíamos quedado, María Corina y yo, de estar toda esta hora porque siempre nos falta el tiempo. Yo te agradezco mucho el espacio, María Corina, es muy importante hablar contigo acerca de lo acontecido y de lo que puede venir en el futuro. Bienvenida de entrada, gracias por estar aquí. No, un millón de gracias a ti, Fernando, un placer. Gracias por estar aquí. Oye, María Corina, entremos entonces de lleno. Tres apreciaciones, ¿no? Decía yo, la cumbre fue una anécdota más de todos estos intentos que no llegan a nada. Hay quienes dicen, pues le hizo favor al régimen, y hay otros que dicen, fue un fracaso rotundo, ni para un lado, ni para el otro, ni para la comunidad internacional. ¿Dónde lo ubicas tú, María Corina, o tienes una nueva categoría? Bueno, tú has hecho una introducción muy extensa y la verdad es que uno a veces hasta se cansa escuchando todo lo que ha pasado en estos años y uno se pregunta cómo es posible que un sistema que ha provocado tanta destrucción en vidas, en instituciones, en desestabilización de la región, que hay tanta evidencia de los crímenes que ha cometido, siga allí. O sea, ¿qué más tiene que pasar? Y tú también lo decías al principio, o sea, si esto fuera la primera cumbre, el primer diálogo, quizás habría mucha expectativa, pero son 15 diálogos, así como han habido 33 procesos electorales. Y uno dice, los venezolanos lo hemos intentado todo, ¿qué tiene que pasar? Y la verdad es que, Fernando, yo creo que hay que entender lo que estamos enfrentando. Esto no es una dictadura más, esto es un sistema criminal que tiene obviamente un soporte geopolítico con la presencia en Venezuela de Rusia, de Irán, de China, de Hezbollah, donde tiene además territorio libre para la acción, la guerrilla, el narcotráfico, el lavado de dólares. Indiscutiblemente hay muchos intereses. Entonces, desgraciadamente, nosotros los venezolanos no teníamos expectativas de este evento en Colombia porque ¿dónde están los incentivos para que el régimen ceda en algo hoy? No están. Y te reitero lo que te decía en la última conversación, hay 20 países, pero ¿dónde están los venezolanos? Porque este es un problema que tiene que ver, que es de vida o muerte para la existencia de nuestro país como nación. Entonces, yo creo que es un momento que hay que poner los pies en la tierra y entender que hay que hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos con relación a Venezuela, que no es un problema que atañe directamente o solamente a los venezolanos, porque las consecuencias de la desestabilización a las democracias por las redes criminales es más que evidente en toda la región. María Corina, a ver, siempre somos transparentes tú y yo. Me acuerdo mucho de ese café porque hablábamos de tantas cosas que hoy para mí se repiten. En ese café 2013, 2014, no me acuerdo. Y sigo escuchando la búsqueda de una solución a esa misma situación. Al paso de los años, veo que se sigue buscando la misma fórmula, con algunas pequeñas variaciones. Van de nueva cuenta por la vía electoral, cuando siempre, y lo hablábamos, y lo hemos hablado a través de los años tú y yo, cuando no hay garantías, cuando se tiene un CNE que no les da garantía de transparencia, de legitimidad, de democracia, cuando, vaya, no están las condiciones dadas para tener una elección democrática y transparente. Pero la solución, con pequeñas variaciones, sigue siendo la misma de su parte. El tema del diálogo, hay un sector, yo no digo que tú, pero hay un sector que sigue insistiendo en el mismo. Desde entonces estamos con eso. Y entonces me dice, hay que hacer las cosas diferentes. Yo te digo, sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué se está haciendo diferente? Sí. Mira, yo creo que esa es la gran pregunta, Fernando, y yo creo que eso es algo que nos ha atormentado a los venezolanos durante todos estos años y estamos encontrando ahorita la respuesta. Porque al final, yo creo que todos hemos subestimado, incluso yo, que me dicen que he sido radical, que he sido muy tajante frente al régimen, incluso yo creo que en algún momento de mi vida y de esta lucha subestimamos este sistema. Yo la verdad es que no pensé que esto era
una gente capaz de someter al país al hambre, a una generación completa, condenarla a no poder tener una vida productiva y plena simplemente por aferrarse al poder. Y hoy todo ha salido a flote. Tú lo hablabas al principio, o sea, lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Recién el viernes pasado se publica este avance de un informe donde hay 8.900 testimonios y demuestra con una crueldad que a mí, te cuento, que me dio, o sea, me pegó en el estómago y en el alma leerlo. Yo que estoy en contacto con las víctimas, con su familia, o sea, es la maldad absoluta. Estos tipos están dispuestos a todo. Y no van a salir simplemente porque la mayoría del país los rechace como los rechazamos hoy. Entonces, lo importante, Fernando, aquí es que no podemos confundir el fin con los medios. Y el fin es lograr que Venezuela pueda tener una vida plena, libre, productiva, donde la gente pueda vivir con respeto a su dignidad. Ahora, ¿cómo los enfrentamos? Es claro que no van a salir a menos que se aglutine una fuerza real y se creen los incentivos para que no les quede más remedio que ceder el poder. Y como tú dices, tenemos 20 años intentándolo todo. Pero yo sí te digo algo, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. No lo somos. No lo es el país, no lo somos los actores políticos y yo creo que no lo es el propio régimen. Y se están produciendo cambios muy profundos en la sociedad venezolana. En primer lugar, hay muchísimos venezolanos que entendemos que el 2024, la posibilidad del cambio el año que viene, puede ser la última oportunidad para muchos venezolanos. Hay gente que me dice, es la última oportunidad para conocer a mis nietos, que se fueron, que nacieron afuera y que no los conozco. La única oportunidad, la última oportunidad para que mis hijos vengan, la última oportunidad para que esta generación de venezolanos que está creciendo sin nutrición, sin salud, sin educación y sin sus mamás puedan ser venezolanos productivos. Entonces, esto ha generado una fuerza que es de otro orden. Créeme, lo que hoy nos une no es de orden electoral o político, tiene un profundo componente y conexión espiritual, porque estamos en un momento donde sentimos que se puede perder la nación venezolana. Hoy, todos los venezolanos que están afuera, la cuarta parte del país que anhelan volver, entendemos lo que está en juego y que esto amerita una reacción ciudadana inédita. Entonces, ¿qué hay que hacer distinto? Yo creo que hemos tenido un problema de la dirección política, de las fuerzas democráticas, y al entender eso y decir, para poder salir del régimen tenemos que hacer un cambio profundo en las cualidades de la dirección política, lo que le ha dado esa enorme relevancia al evento de las primarias, que va mucho más allá de la elección de un candidato para unas elecciones absolutamente inciertas, como tú bien has dicho. Tengo que ser muy, tú sabes, yo soy muy práctico, ¿no? O muy contundente, o muy brutal, o como quieran llamarle. Todo lo que me has dicho suena maravilloso, María Corina. Y que haya una conexión espiritual y que haya un cambio. Y sí, yo he visto evolucionar a todos los actores políticos, incluida tú, y siempre te lo he dicho, y me parece que si alguien se ha mantenido en su misma posición y ha sido coherente en su evolución es María Corina Machado. Me queda claro. No te he visto, como dicen en Venezuela, guabinear, ¿no? Dependiendo de la situación. Ha sido lineal y clara, como yo lo soy también en el tema de Venezuela. Tú me puedes decir todo lo que me has dicho en este momento. Mientras exista el control del régimen, del proceso electoral, no importa cuánta conexión espiritual, organizacional, política, de oposición tengan, les van a robar las elecciones. Eso es lo que tiene que cambiar. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso es lo que la gente te dice, Fernando. Pero por eso, precisamente por lo que tú estás diciendo, es que tenemos que entender que lo que estamos buscando los venezolanos ahora con la primaria no es validar una ruta electoral solamente, es construcción de fuerza ciudadana, porque el régimen ha utilizado todos sus mecanismos: plata, extorsión, amenaza, persecución, muerte, tortura,
para fragmentar a la sociedad y para infiltrar todos los sectores. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? La posibilidad real de entusiasmar, alinear, movilizar, organizar a la sociedad venezolana para que con nuestros propios medios, sin la intervención del régimen, todos los venezolanos, los que estamos aquí y los que están afuera, podamos decidir qué estrategia queremos y quién encarna el liderazgo que en esta hora necesitamos para enfrentar al régimen sin duda alguna y sin disposición a cohabitación o concesión alguna. Y eso es lo que representa la primaria y por qué. Y por eso la primaria está movilizando y entusiasmando a la sociedad. Estoy de vuelta con María Corina Machado. Le decía a María Corina, lejos de la conexión y todo lo que pueda representar de nueva cuenta una oportunidad de, desde la oposición democráticamente, buscar salir del régimen de Nicolás Maduro, dadas las experiencias pasadas, te diría que no hay democracia que valga. Reconocido también por parte de la gran mayoría de la comunidad internacional en el último proceso electoral, en el proceso electoral de 2013, de abril de 2013. Y ahí la disyuntiva fue para Enrique Capriles. Y fue, creo que ganamos, o por lo menos empatamos. Hay que aclarar esto. Al final de cuentas, en resumen, era llamar a la gente a ir a protestar, iba a convertirse en una masacre. Y después le robaron o anunciaron el resultado adelantado y ahí está Nicolás Maduro. Ese mismo escenario se puede repetir, María Corina, por más gente que hoy decida ir a esa votación, si es que se da esa elección. Y el resultado vuelve a ser cambiado. ¿Qué hace María Corina Machado? ¿Qué harías en el lugar de Enrique si se repite eso en 2024? Bueno, en primer lugar, yo te repito a ti lo que le digo a los venezolanos todos los días. Esta lucha es hasta el final. Y hasta el final es hasta el final. Y eso significa que la voluntad de libertad y de dignidad que tiene el pueblo de Venezuela implica que todo lo que haya que hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer respetar, ganar y cobrar. Y en segundo lugar, yo creo que es inadmisible ese chantaje típicamente totalitario que te pone a escoger entre violencia, muerte y sumisión. Entonces tú tienes que conformarte con una de los dos. Para mí eso es inadmisible y además es falaz. La opción que escogemos los venezolanos es libertad. Y lo hemos vivido, lo hemos padecido, y muerte y destrucción llevamos 23 años. Fernando, sí que yo no acepto ese chantaje. Ahora, la clave es lo que tú dices. ¿Qué hay que hacer distinto? Y aquí nadie se chupa el dedo y nadie actúa con ingenuidad. Estos criminales están dispuestos a todo con tal de preservar el poder. Porque a ellos, repito, no les importa que se destruya Venezuela, tienen un proyecto continental, tienen por detrás todos los intereses y toda la plata de todas las redes criminales que operan en este hemisferio y tienen en la mira la democracia de los Estados Unidos, que nadie lo dude. Entonces, el tema aquí es cómo construimos una fuerza con una estrategia robusta, disciplinada y con un liderazgo que no se va a quebrar. Eso es el liderazgo, la estrategia y la fuerza. Solo así nosotros podemos lograr que todos los actores internacionales que tienen intereses en Venezuela, políticos, financieros, energéticos, de toda naturaleza, que quieren realmente una transición en el país, hagan lo que les corresponde en una misma dirección. Entonces, yo no quiero que nadie piense que estamos sobreestimando el poder de las primarias, como, vamos a elegir un candidato a una elección que, como tú dices, no tiene fecha, no tiene condiciones y probablemente el régimen hoy no tiene ninguna intención de hacer. No, señor. El objetivo de la primaria es construcción de fuerza, articulación de todos los sectores, legitimidad para un liderazgo que se convierte en el interlocutor válido frente a los actores internacionales y desde luego una organización ciudadana cívica sin precedentes. No hay otra.
No nos queda otra. ¿Es mucho trabajo? Sí, es muchísimo trabajo. ¿Tiene riesgos involucrados? Todos. Aquí estamos arriesgando todo. Pero de eso se trata cuando estás luchando por la libertad, por tu familia y por la verdadera, o sea, por salvar la propia nación venezolana. Y yo sí creo que el 2024 es una oportunidad real. Las bases del chavismo se desmoronan. La lucha entre mafias es a muerte. Todo este discurso de corrupción y sanciones se les deshace, se les hace papelillo, Fernando, y permíteme este punto. Cuando estos tipos dicen, no, que si las sanciones y tal, que por eso está pasando hambre, mira, le contestaron y los pusieron en su lugar los maestros venezolanos cuando les dijeron, no es bloqueo, es saqueo. No son sanciones, son 21.000 millones de dólares que se han robado de PDVSA y ni hablar de todos los demás sectores. Entonces, aquí nadie se compra ese cuento más. Son criminales y nosotros tenemos como sociedad la obligación de enfrentarlos y derrotarlos. Y yo estoy convencida que lo podemos lograr. Se va como agua el tiempo con María Corina Machado. Nos queda un segmento, 4 minutos. Y le preguntaba, lo voy a decir rápido para que pueda responder María Corina. Hay el gobierno de Estados Unidos, etcétera, la posibilidad de que le vayan gradualmente eliminando sanciones o disminuyendo las mismas, siempre y cuando el régimen garantice unas elecciones como deben de ser, ¿no? Y yo le pregunto a María Corina, no nada más son las sanciones, es el tema de la Corte Penal Internacional, es el dinero que está en Inglaterra, son los 3.200 millones que se iban a gestionar para alivio en Venezuela, en fin. ¿Tú estarías dispuesta a cambiar todas esas cosas en beneficio del régimen, por supuesto, siempre y cuando te garanticen o se dé la garantía de unas elecciones realmente democráticas, transparentes e imparciales? ¿Valdría una cosa por la otra? ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesta a un trueque a ese nivel? No, es que la justicia no es sacrificable. O sea, ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde están los presos políticos? Los que tienen sanciones por violaciones de torturas, de delitos sexuales, de estafa, de financiamiento del terrorismo. Ya va, ¿acaso esos crímenes no ocurrieron? Es la impunidad lo que se le está ofreciendo al régimen. ¿Y tú crees que si a unos secuestradores tú les ofreces impunidad van a ceder? Mira, yo creo que el abordaje es totalmente distinto. Tiene que ser una posición de firmeza, donde obviamente se crean incentivos para que el régimen entienda que en su mejor interés está ceder en aquello que la comunidad internacional ni los venezolanos vamos a ceder jamás, y es la libertad y la justicia en Venezuela. Que después vendrá un proceso de negociación, estoy clara, sin duda, y estamos dispuestos a participar en un proceso de negociación serio, cuyo destino sea la transición a la democracia. Pero no un engaño más, como han sido los diálogos hasta ahora. Todo lo que el régimen ha pedido en el pasado lo ha conseguido. Entonces, ¿por qué sería distinto en esta oportunidad? Entonces, mi aproximación a esta situación es totalmente distinta, Fernando. Hay que construir fuerza adentro, hay que construir legitimidad, hay que tener un primer paso, un liderazgo confiable para los venezolanos y confiable para la comunidad internacional. 2, construir un movimiento ciudadano desde las entrañas de este país con organización y fuerza real. Y 3, la más formidable articulación de las democracias del mundo para que sobre la mesa de negociación, ahora sí, una vez logrado lo primero, el régimen tenga que entender en qué es relevante que va a ceder. Y entonces vamos a ir a un proceso electoral donde no solo vamos a ganar, sino que vamos a cobrar. Y vendrá un proceso de transición en Venezuela. No es fácil, es tremendamente riesgoso, pero la libertad lo vale. Y yo estoy convencida que los venezolanos dentro y fuera del país hoy hemos aprendido y estamos decididos a comprometernos en este camino. Y en algún momento vendrá tal vez, eso ya lo hablamos en otro programa porque ya se me acabó el tiempo, pero una justicia transicional, seguramente. María Corina, me despido de ti, agradecido siempre de tu apertura, de estar aquí en el espacio y de hablar como lo hace siempre conmigo. De verdad, mil gracias, María Corina Machado. Gracias a ti, cuídense mucho. Buenas noches, María Corina Machado, precandidata para las elecciones primarias de la oposición por 20 Venezuela. Desde Caracas me acompañó, ya vengo.